Hola a todos. La temática del vídeo de hoy es el matrimonio de Isabel II y Francisco de Asís. Todos aquellos secretos a voces que rodearon este matrimonio, la polémica internacional, por qué todo el mundo va a opinar acerca del candidato con el que podía casarse la reina, todos excepto la propia reina. ¿Y qué decían los españoles acerca de todo esto en las coplillas de la época? Todo este asunto recibe el nombre de la cuestión de Palacio, todo lo que rodea a la cuestión del matrimonio de Isabel II desde que ella era tan solo una niña, hasta que en 1868 Francisco de Asís y ella se van a sentar cada uno en un palacio diferente en París. Isabel nacía en 1830 y cuando ella tenía tan solo 5 años comenzó todo este asunto. Todo comenzaba con un documento firmado por su madre, la reina regente María Cristina, y la hermana de esta, Luisa Carlota, que también era su cuñada, porque Luisa Carlota se había casado con el hermano pequeño de Fernando VII, el infante Francisco de Paula. Para que ubiquemos a este Francisco de Paula, vamos a ir a este cuadro tan famoso de la familia de Carlos IV de Goya y vemos que Francisco de Paula es este niño adorable vestido de rojo. ¿Y qué decía este documento? Ambas hermanas firmaban que andando el tiempo, la futura Isabel II y su hermana Luisa Fernanda se iban a casar con los dos hermanos mayores de Francisco de Paula y Luisa Carlota. Los dos primos con los dos primos. Pocos años después, Luisa Carlota saca estas negociaciones y documentos y comienzan las conversaciones, a lo que María Cristina diría que iban a esperarse unos años y que cuando Isabel tuviera edad para decidir, se iba a casar con el candidato que ella prefiriera. Obviamente esto no sería así. Ella estaba influenciada por su propia situación, se encontraba en el exilio desde que se había descubierto este secreto a voces que era su matrimonio con el guardia de corps Fernando Muñoz, algo que la había hecho bastante impopular entre los españoles, que se reían de ella con coplillas como esta. Clamaban los liberales que la reina no paría, y ha parido más Muñoces que liberales había. Con María Cristina en el exilio, Luisa Carlota comenzó a hacer algunas triquiñuelas. Por intermediación del maestro de Isabel II, consiguió que le llegara un retrato de su hijo Francisco de Asís y también un día se metieron en palacio e hizo que éste le diera a Isabel una pulsera con un mechón de su cabello. Todo esto acabó con el despido del maestro y la decisión de dejar a Isabel tranquila hasta que fuera algo mayor. La cosa es que la tregua le duró bien poco, porque en 1843, con 13 años, se la nombraba mayor de edad y reina de España, y el asunto del candidato con el que ella iba a casarse pues empezaba a ser acuciante y se va a convertir en un tema de política internacional. Aunque España ya no era una potencia de primer orden, seguía teniendo importancia por su situación geográfica, por la cantidad de población, por su ejército, por las posesiones que España tenía en el norte de África y por la posibilidad de controlar el estrecho de Gibraltar. El matrimonio de Isabel II podía hacer peligrar el statu quo existente, es decir, el equilibrio de fuerzas que había en Europa desde tiempos de Napoleón. También importaba la ideología que tendría este posible rey consorte y básicamente importaban muchas cosas, todo excepto la opinión de la reina, a la que nadie le preguntó acerca de esto. Todo el mundo tenía un candidato predilecto, lo tenía su madre, a la que, porque era bastante impopular, hemos visto, pues nadie le hacía mucho caso. Opinaban los políticos, cada uno tenía un candidato favorito. Los familiares implicados de uno y otro candidato importaban la opinión pública y, por supuesto, y lo que más, la opinión de las potencias europeas, Francia e Inglaterra. De hecho, para que os hagáis una idea de lo que importaba la opinión de estos países, organizaron un congreso en un castillo francés donde se reunió Luis Felipe de Orleans y sus ministros con la reina Victoria de Inglaterra y sus respectivos ministros para negociar con quién se iba a casar la reina de España. Por supuesto, ningún representante español estaba presente, algo que sentó bastante mal a los políticos de nuestro país. Y lo que allí se decidió es que lo mejor era que Isabel se casara con un Borbón, para no alterar así el equilibrio de fuerzas en Europa. Y ahora os voy a comentar cuáles fueron los candidatos que se barajaron en toda esta situación. El primero de ellos fue Carlos Luis de Borbón y Braganza, el conde de Montemolín. Sin embargo, en un momento en que la opinión pública en España estaba dividida entre liberales y carlistas, resulta que ninguno de estos dos bandos le apoyaba. Los dos pensaban que casándose con Carlos Luis de Borbón iban a perder su esencia ideológica, así que se acabó rechazando. El segundo de ellos fue el conde de Trapani, que era el hermano del rey de Nápoles y el hermano de María Cristina.
por lo tanto era el tío de Isabel II. A este candidato sobre todo le apoyaba Narváez, pero muchos liberales y progresistas no, porque lo cierto era que la corte de Nápoles estaba bastante cercana al antiguo régimen, todavía las costumbres del siglo XVII, y de esta manera empezaron a circular pasquines que decían «peligra la libertad de la patria, peligra la reina», y al final se rechazó. De hecho, todo esto acaba con la dimisión de Narváez y un disgusto tremendo para la Casa Real de Nápoles, que habían dado por hecho ya la negociación. El tercer candidato era Leopoldo de Sajonia-Coburgo, el sobrino del rey de Bélgica. Este era el candidato favorito de la reina María Cristina. Así que empezó por su cuenta a hacer las negociaciones y a escribir cartas a la Casa de Sajonia-Coburgo. Y cuando se enteró el representante francés, Luis Felipe de Orleans, se cabreó bastante. Decía que si ya se había rechazado a un pretendiente Borbón, lo ideal era que la reina Isabel se casara con un hijo suyo, el duque de Montpensier, Antonio de Orleans. Pero a esto se oponía Inglaterra, claro, porque así se alteraría ese equilibrio de fuerzas que hemos comentado. Y a esto María Cristina le respondió que no se preocupara porque tenía otra hija. De esta manera podía casarse Isabel con Leopoldo de Sajonia-Coburgo y su hija pequeña, Luisa Fernanda, con el hijo de Luis Felipe de Orleans, que era el duque de Montpensier. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. Pero Luis Felipe no va a estar de acuerdo y va a proponer a otro candidato Borbón, Francisco de Asís, que no era otro que aquel primer candidato que se propuso cuando Isabel tenía 5 años, el hijo de Francisco de Paula y Luisa Carlota. Parece que él tenía aquí algunos intereses porque le habían llegado rumores de que Francisco de Asís era homosexual. De esta manera no estaba del todo asegurada la descendencia y quizá en un futuro, si Isabel se casaba con Francisco de Asís y no tenían hijos, y su hijo, el duque de Montpensier, se casaba con la infanta Luisa Fernanda, quizá en algún momento podría llegar a ser rey. Tras numerosas negociaciones, se va a aceptar esta solución y se casan en un doble matrimonio. Qué alegría se habría llevado la madre de Francisco de Asís, Luisa Carlota, de haber visto por fin a su hijo convertido en rey consorte de España, pero ella había fallecido en 1844. De esta manera se acepta esta propuesta, el 10 de octubre de 1846 se celebra una doble boda. Isabel contaba con 16 años, Francisco de Asís con 24, Luisa Fernanda tenía 14 y el duque de Montpensier 22. Las fiestas en Madrid duraron varios días, con comitivas, carrozas, corridas de toros, representaciones teatrales. Y después de esto, los duques de Montpensier se trasladan a Francia, al Palacio de Tullerías. Se van a estrechar las relaciones entre España y Francia y, por el contrario, se van a deteriorar entre España e Inglaterra. En 1848, con las revoluciones liberales en Francia, tendrían que marcharse y se asentarían en el Palacio de los Duques de San Telmo, en Sevilla. Parece que su matrimonio fue bastante desgraciado y que persiguieron toda su vida un único objetivo, el de ser reyes, sin éxito. Lo máximo que consiguieron en este sentido fue ser padres de una reina, María de las Mercedes, aunque por poco tiempo, ya que ella moriría muy joven. Y con respecto al matrimonio de Isabel II y Francisco de Asís, fue un fracaso absoluto. Tenían un carácter muy diferente. Ella era muy abierta, tenía mucho sentido del humor, era muy disfrutona, muy poco culta. Y por el contrario, Francisco de Asís era un hombre muy cultivado y con un carácter bastante triste. Y de todo esto se reían los españoles y decían: Isabelona tan frescachona y don Paquito tan mariquito. Había muchos comentarios venenosos en la prensa, se había corrido la voz de que Francisco de Asís tenía una deformidad física que le hacía orinar en cuclillas, y también cantaban cosas como: Paquito Natillas, que es de pasta flora, orina en cuclillas como una señora. A tanto llegaban los comentarios y los rumores que en 1847 el gobierno tuvo que imponer una norma por la cual estaba prohibido publicar cualquier noticia relativa a la intimidad de la reina. Esto fue porque entre enero y octubre de 1847 se sucedieron 4 gobiernos. O sea que todo esto estaba provocando una gran inestabilidad política y un importante desprestigio para la monarquía. Pronto se pone de manifiesto que este matrimonio había sido totalmente inconveniente, por varias razones. Por la consanguinidad entre ellos, por la homosexualidad de Francisco de Asís y por la incompatibilidad de sus caracteres. Dicen que la noche que ella se enteró de con quién pretendían casarla, lloraba y gritaba: con Paquita no, con Paquita no.
Y muchos años después, ya a los años finales de su vida, ella decía en entrevistas: ¿pero qué pensáis de un hombre que tenía sobre el cuerpo más puntillas que yo?, refiriéndose a la noche de bodas. Por otro lado, con el tiempo se descubrieron la cantidad de sobornos, de préstamos, de engaños que habían realizado la familia de Francisco de Paula y Luisa Carlota para lograr el objetivo de que su hijo Francisco de Asís se convirtiera en el rey consorte. Y de igual manera, años después, Francisco de Asís ganó en su posición muchísimo dinero a través de distintos negocios y chantajes que se sabe hacía a la reina, amenazándola con publicar ciertas cartas que ella dirigía a algunos de sus amantes. Y es que muchísimo se ha hablado de esto, de los amantes de Isabel II y de las dudas de la paternidad de Francisco de Asís. A mí me sorprende cuando sigo viendo noticias y artículos en revistas supuestamente especializadas en historia y escritas por profesionales que se titulan Isabel II, la reina ninfómana. Y yo creo que Isabel II no tuvo más amantes que otros reyes antes y después de ella, y sin embargo no vemos estos titulares aludiendo a otros reyes. Y es que mucho se habla de amantes y poco se habla de que a ella se le trató como un objeto toda su vida desde que era pequeña y se manipuló su vida en torno a la política y los intereses de turno. Y no quiero con ello entrar en detalles acerca de su gestión en su reinado, porque este vídeo no trata de eso. Quizá en futuros vídeos trataré la figura de Isabel II. Así que con esto acabamos por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si os pica la curiosidad, queréis seguir leyendo sobre este tema, os dejo en la descripción algunas fuentes que yo he utilizado para que sigáis leyendo. Como siempre, podéis dejarme en comentarios vuestras opiniones y sugerencias para futuros vídeos.